Hola amigos, otra noche estoy acá grabando para ustedes. Bueno, vamos a continuar con el proceso de investigación de Carlos Sabino. Me alegra saber que hay gente a la cual esto le resulta útil. Cuando grabé los primeros dos capítulos del libro, la verdad es que no sabía eh, si a alguien le iba a servir o si a alguien le iba a gustar. Pero bueno, por una cuestión de visitas, digamos, a los videos o de vistas de los videos y algún comentario que me hizo una persona muy amable de que tenía que rendir un examen y mis videos le habían servido como una forma de repaso. Bueno, me alegra saber que esto es así. Así que bueno, voy a seguir grabando videos con la explicación de cada uno de los capítulos del libro de Sabino. Y cuando termine de grabar cada uno de los capítulos, estos esquemas que yo hago, estos mapas conceptuales que yo hago, los voy a pasar en limpio, quizás con una presentación, con algún programa de presentación, y estos esquemas los voy a pasar en limpio como para que queden bien prolijos y después grabar un video haciendo un repaso rápido, pero mostrando ya los esquemas pasados en limpio, digamos, ¿no? Como para que también quede, sea otra herramienta más que permita el aprendizaje, digamos, ¿no? De todas formas, yo lo he ofrecido en los videos anteriores, no tengo inconveniente si alguien me escribe un correo. El correo es elprofetaexplica@gmail.com. No tengo problema en que me pidan las fotos que tengo de estos mapas conceptuales, estos diagramas que yo hago, porque bueno, hasta que llegue a grabar el último video van a tener que esperarme a que grabe cada uno de los capítulos, ¿no? Una aclaración, yo por ahí no lo había dicho antes, pero bueno, obviamente mi idea con esto no es reemplazar el estudio del libro, para nada. En realidad esto es una suerte de complemento, una explicación por ahí complementaria que puede llegar a servir como un repaso, etcétera, o como otra forma de abordaje al libro, pero claramente esto no intenta ser algo que reemplace la lectura, el estudio, el resumen, etcétera, del manual, ¿no? Del libro de Sabino. Es simplemente una forma de poder ayudar a quien tiene que leer y trabajar sobre este texto, ¿no? Así que bueno, hecho esa aclaración, vamos con el capítulo 3, que es el que vamos a empezar a ver ahora. Bueno, el capítulo 3 se llama La investigación científica. Es un capítulo bastante arduo, muy arduo y muy abstracto. Y en realidad el capítulo 3 él nos va a explicar, nos va a enseñar, por así decirlo, un modelo de investigación, con todas las etapas y los momentos que tiene una investigación científica. Y después ya en el capítulo 4 va a empezar a desgranar, por así decirlo, cada una de las etapas, diríamos, de este proceso de investigación, ¿no? Con lo cual el capítulo 3 lo vamos a terminar de entender bien cuando vayamos viendo el capítulo 4, el 5, el 6, el 7, etcétera. Él dice, de hecho, en alguna parte del capítulo dice que cuando no se entienda algo de los capítulos siguientes, hay que volver al capítulo 3, volver a ver el diagrama, el esquema que nos hace, etcétera. Bueno, yo aclaro entonces también de que muchas cosas de este capítulo no las vamos a terminar de entender totalmente hasta que hayamos leído los capítulos siguientes, ¿no? Con lo cual, este esquema o este capítulo es un capítulo bastante abstracto, pero a medida que vayamos leyendo o escuchando la explicación de los otros capítulos, muchas cosas las vamos a empezar a relacionar y poder entender perfectamente, ¿no? Bueno, el capítulo entonces se llama La investigación científica y el punto 3.1, el primer apartado, se llama El proceso de investigación y sus momentos. Bueno, lo primero que nos dice es que la investigación científica es una actividad que se realiza obviamente para obtener conocimientos científicos, ¿no? Y estos conocimientos, bueno, tienen que tener las características que ya habíamos mencionado antes, en el capítulo 1, que son las características del conocimiento científico, que tienen que ser objetivos, bueno, etcétera, generales y demás. Él nos dice que, bueno, que el proceso de conocimiento en realidad es una actividad que es continua. En realidad en el proceso de conocimiento uno no puede dividir etapas, por así decirlo, o dividirlo en partes, sino que es una actividad continua y que en general es una actividad hasta diríamos bastante desorganizada, diríamos, ¿no? Justamente Sabino siempre resalta, por así decirlo, los aspectos que tiene el conocimiento científico en cuanto a la intuición del investigador, en cuanto, diríamos, a la libertad que tiene para abordar los problemas, etcétera, con lo cual, obviamente, esto es algo bastante desorganizado, por así decirlo. La forma de investigar los científicos no es todo
tan riguroso, tan pautado, tan metódico, sino que hay mucho librado a la desorganización, por así decirlo, y que eso hace que, bueno, haya que, a pesar de lo continuo del conocimiento y de lo desorganizado que muchas veces tiene, que haya que establecer algunos momentos, por así decirlo, lógicos, o algunas etapas en las cuales poder distinguir, por así decirlo, a grandes rasgos, los momentos en los cuales se produce o que se distingue, por así decirlo, ese proceso de investigación, ¿no? ¿Cuáles son en el proceso de investigación? ¿Cuáles son las grandes etapas, por así decirlo, que uno podría marcar, dividir desde un punto de vista lógico, digamos, ¿no? Mirando a un investigador, cómo uno podría reconocer, diríamos, cierta coherencia entre los distintos momentos del proceso de investigación. Y entonces él hace un esquema de cuatro momentos o fases o etapas. El primero de ellos se llama momento lógico. En el momento lógico, lo que hace el investigador es sistematizar sus inquietudes, diríamos todas las preguntas, las inquietudes que él tiene, ir sistematizándolas. Es la etapa en la cual se formulan las preguntas, diríamos qué es lo que quiero conocer, o mejor dicho, cómo solucionar este problema, etcétera. Se formulan todas las preguntas, se elaboran y se organizan todos los conocimientos que uno tiene sobre el tema. Uno empieza a investigar sobre el tema, a ver qué otras teorías, qué otros abordajes ha tenido esa problemática, etcétera. Obviamente este es el momento en el cual se produce la delimitación entre el sujeto y el objeto. Acordémonos que Sabino decía que el conocimiento justamente son estas sucesivas aproximaciones entre el sujeto y el objeto. Bueno, este es el momento en el cual se produce una delimitación entre el sujeto y el objeto. El sujeto va a delimitar el objeto, yo quiero estudiar esto concreto, con lo cual todas estas operaciones lógicas, por así decirlo, o racionales se producen en esta etapa, ¿no? Es el momento con el cual se define qué es lo que queremos investigar en concreto. Es cuando bueno, se plantea el modelo teórico por el cual vamos a abordar ese objeto de conocimiento y se formulan bueno, todos los problemas relativos a la investigación y también coherencia interna, por así decirlo, que tiene todo lo que hace a esta investigación en ciernes, ¿no? O este proyecto de investigación. También es cuando se formula el marco teórico. Marco teórico también a veces se lo llama o se lo suele llamar el estado de la cuestión, diríamos, ¿no? Cuando el investigador sale, por así decirlo, a buscar toda la información respecto de ese objeto de estudio, de ese objeto de conocimiento, para ver qué otras teorías, qué otros abordajes, qué otros análisis han hecho otros investigadores sobre ese tema que él va a investigar, ¿no? Con lo cual, este momento lógico, por así decirlo, es un momento que uno podría decir que es principalmente de reflexión del investigador, digamos, ¿no? Son todas operaciones mentales en las cuales el investigador va detectando el objeto de estudio, lo va delimitando, va teniendo conocimiento de otros abordajes, otras investigaciones, otros estudios que han hecho otros investigadores, ¿no? Y después hay un segundo momento que es el momento metodológico. En este momento es cuando se fijan las estrategias ante el objeto de estudio, digamos, por medio de qué estrategia yo voy a acercarme a ese objeto de estudio, voy a abordar el conocimiento de ese objeto de estudio, eh, digamos, cómo voy a conocer el objeto. Responderían a la pregunta cómo voy a conocer el objeto, cómo voy a hacer para conocer ese objeto, qué herramientas concretas voy a desarrollar, etcétera. Y esto es el momento en el cual se elaboran sistemas de comprobación científicas que estos sistemas de comprobación científicas tienen que ser lo más certeros posibles, digamos, ¿no? Lo más exactos posibles. Después hay un tercer momento que es el momento técnico. En el momento técnico es cuando se desarrollan las formas y los procedimientos concretos para recolectar esa información. Si se va a hacer, por ejemplo, por medio de entrevistas, por medio de encuestas, por medio de búsqueda en archivos, etcétera, búsqueda de información en distintos archivos o repositorios de información y demás. Bueno, todo eso se elabora en el momento técnico, estas formas y los procedimientos para recolectar la información. Eh, bueno, y esta etapa, el momento técnico, en realidad él dice que casi no se distingue del periodo anterior o de la etapa anterior, del momento anterior, porque ambas cosas se van haciendo al mismo tiempo, pero desde un punto de vista formal, por así decirlo, como son actividades distintas,
Una cosa es el abordaje metodológico y otra cosa es la aplicación concreta de esas metodologías o de esas técnicas, etcétera. Podríamos distinguirlas en dos aspectos distintos, ¿no? Pero que en realidad estos casi no se, en la práctica diaria del investigador, prácticamente no se distingue esto, digamos, ¿no? Como que ambas cosas se van haciendo al mismo tiempo, digamos, ¿no? Por último, hay un momento que le llama teórico o de síntesis, que es, bueno, una vez que ya tenemos todos los datos que nosotros hemos obtenido por medio de la aplicación de esas técnicas concretas, una vez que tenemos todos los datos, esos datos, bueno, obviamente que han sido analizados, han sido clasificados, etcétera, y se va a producir una nueva elaboración teórica respecto a ese problema de estudio, ese problema de conocimiento, una nueva elaboración teórica que va a reformular, por así decirlo, el conocimiento que nosotros teníamos de ese, previo que nosotros teníamos de ese conocimiento, ¿no? El conocimiento que nosotros habíamos tomado en la etapa número uno del momento lógico, viendo las teorías que ya existían sobre ese objeto, ese conocimiento va a ser reformulado por los nuevos conocimientos que nosotros hayamos adquirido sobre ese objeto de estudio, sobre esa problemática. Y por último, obviamente que acá no termina esta etapa porque del momento teórico a su vez se transforma en el paso, por así decirlo, para volver a arrancar el momento lógico, diríamos, ¿no? Las conclusiones o el hallazgo, la formulación de un nuevo conocimiento científico siempre se termina transformando en la base de la cual van a partir nuevas investigaciones, ¿no? Con lo cual en realidad es un proceso cíclico en la cual cada hallazgo, cada investigación científica, cada descubrimiento se termina transformando en justamente el problema que nos hace investigar o hacer nuevas investigaciones, ¿no? Pero bueno, él dice, estas etapas, estos momentos son demasiado amplios, digamos, no nos sirven, o nos sirven poco, por lo menos, para aquellos estudiantes, para aquellos investigadores que tienen poca experiencia en cuanto a la investigación, no nos sirven porque son demasiado amplios, demasiado ambiguos, por así decirlo, y necesitamos delinear, por así decirlo, etapas que sean más concretas, más específicas, que nos muestren por ahí con más precisión cómo son todos los pasos que van dando los investigadores en sus investigaciones. Así que él va a desarrollar un esquema con 12 etapas mucho más precisas, mucho más delimitadas, en las cuales nos va a ir explicando cómo trabaja un investigador o cómo se realiza una investigación. Bueno, después en el punto 3.2 se llama un modelo de proceso de investigación, es donde él justamente nos va a mostrar su esquema. Él nos dice que, bueno, desarrolla un esquema de pasos en los cuales nos muestra un proceso de investigación. Pero nos aclara que obviamente hay que tener cuidado con los esquemas porque siempre un esquema es en primer lugar es una construcción teórica respecto de cuáles son las etapas que realiza un investigador y siempre tiene un carácter aproximativo, diríamos, ¿no? No hay que tomarlo como una especie de dogma respecto de cuáles son las etapas o los pasos que realiza un investigador. Con lo cual él nos da dos consideraciones previas antes de mostrarnos el esquema. Nos dice que todo esquema siempre se corre el riesgo de que al esquema se lo tome como una especie de molde rígido, digamos que el estudiante, el investigador, el Nobel investigador, quede encorsetado, por así decirlo, quede limitado por los pasos de un esquema determinado, y dice que esto no es así, que la investigación tiene mucho, como habíamos dicho en la introducción, tiene mucho de artesanal, de libertad, diríamos, el investigador va con la intuición, con su imaginación, etcétera, va encontrando soluciones a los problemas que se le van planteando en la investigación, con lo cual uno no puede aferrarse, por así decirlo, a un esquema, ¿no? El esquema no es algo rígido, sino que en realidad es algo aproximativo, ¿no? Así que esa es la primera recomendación. Todo esquema, digamos, es algo simplemente, es una sugerencia, digamos, ¿no? Es una muestra de los pasos que usualmente se dan en el proceso de investigación, pero que no hay que estar atado exactamente a esos pasos, ¿no? Y en segundo lugar, nos cuenta que distintos autores presentan variedad enorme de esquemas, distintos esquemas, algunos haciendo hincapié en un paso concreto, mostrando más pasos de los que él tiene o de los que él puso en su esquema,
hay una gran variación, digamos, en cómo se sistematizan, digamos, el proceso de investigación. Pero que este esquema que él presenta tiene tres ventajas, por así decirlo. En primer lugar, no es lineal, ¿no? Acá está el esquema dibujado en el pizarrón y ahora después voy a explicar cada paso. En primer lugar, no es un esquema lineal, ¿no? O sea que es un esquema que da la sensación de que no tiene ni principio ni fin. Y esto, dice él, es una ventaja porque a medida que uno va recorriendo todos los pasos, llega obviamente a formular la conclusión de su problema de conocimiento, la síntesis y la conclusión, pero a su vez esa síntesis y esa conclusión va a ser el paso, por así decirlo, previo o lo que va a dar pie a que surjan, a que se planteen nuevos problemas, ¿no? Con lo cual en realidad esto muestra que el conocimiento científico está todo concatenado, digamos, cada hallazgo, cada descubrimiento que se hace, obviamente que sirve como puntapié para nuevas investigaciones, para nuevas profundizaciones, para nuevos conocimientos, ¿no? Con lo cual eso es una ventaja. Y por otra parte también muestra, acá hay una bifurcación, por así decirlo, y esto muestra que obviamente en el proceso de investigación hay etapas que son paralelas. Los investigadores no es que van haciendo un paso y no pasan al siguiente hasta no haber terminado todo lo que implicaba ese paso concreto, sino que muchas veces en la práctica de la investigación se van haciendo varias cosas a la vez, digamos, ¿no? Y de hecho en realidad ahora cuando vaya explicando los pasos vamos a ver de que necesariamente es así, necesariamente se van haciendo varias acciones distintas al mismo tiempo, ¿no? Así que ahora vamos a ver en concreto qué es lo que nos plantea el autor en cada una de estas etapas. Hay que tener cuidado porque, por lo menos en mi edición, obviamente no es un error del autor, ni mucho menos probablemente es un error de edición, cada una de estas etapas estaban enumeradas, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etcétera. Y en algún momento no coincidía el número que se citaba con el gráfico, ¿no? Entonces hablaba, por ejemplo, de la etapa del diseño, 5, la etapa del diseño y hacía referencia a un número que no correspondía, ¿no? Probablemente es un error de impresión o de tipeo y hay que estar atento a ese dato, diríamos, ¿no? Al menos en la edición que yo tengo, que es, bueno, impresa acá en Buenos Aires. Quizás no sea así en otras ediciones, ¿no? Ahora vamos a ver entonces en cada una de estos etapas que nos recomienda el autor. Bueno, y acá ya tenemos los pasos concretos, los 12 pasos concretos que Sabino nos plantea respecto de este esquema de un proceso de investigación, ¿no? En primer lugar tenemos el paso uno, que es la definición de un área temática, diríamos la definición o la selección de un campo de trabajo, ¿no? Y él nos dice que en realidad este campo de trabajo, esta área temática, es algo mucho más específico que una disciplina, por ejemplo, e incluso mucho más específico que una especialidad, ¿no? Por ejemplo, él pone el ejemplo de las migraciones, ¿no? Las distintas corrientes migratorias que ha habido a lo largo de la historia. Obviamente que es algo mucho más específico que la disciplina histórica, incluso es algo mucho más específico que las especialidades que hay dentro de la disciplina histórica, ¿no? De la historia social, la historia económica, etcétera. O uno podría pensar, poner otro ejemplo, por ejemplo, si uno quisiera abordar el tema de las causas de la Primera Guerra Mundial, lo mismo, es un tema que es mucho más específico que la disciplina histórica y a su vez sería algo mucho más específico que en las especialidades que hay en la historia, de las cuales una de ellas podría ser la historia o es la historia militar, ¿no? Las causas concretas, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial sería algo mucho más, un tema mucho más acotado, ¿no? Un área temática mucho más acotada. Em, bueno, obviamente esto siempre responde a un problema de conocimiento. Justamente estamos buscando investigar algo que nos es desconocido, con lo cual siempre esto responde a una pregunta, diríamos, ¿no? Una inquietud que tiene el investigador. Justamente esta delimitación de lo que uno quiere investigar o del tema que uno quiere abordar va a llevar justamente al planteamiento de un problema, diríamos, ¿no? Evidentemente siempre este problema se formula por medio de una pregunta, porque hay algo que evidentemente no conocemos, algo que queremos encontrar una respuesta o una solución. Y este es un aspecto fundamental, digamos, ¿no? El autor dice que es uno de los elementos más importantes porque formular una pregunta, digamos, hacer bien la pregunta, formular bien el problema, es tener, por así decirlo, gran parte de la investigación hecha, digamos, ¿no?
el 50% de la investigación hecha, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una pregunta que sea imprecisa, que sea vaga, que no esté bien delimitada, etcétera, evidentemente nos va a llevar a una investigación que va a terminar fracasando, diríamos, ¿no? En cambio, una pregunta que esté bien formulada, que sea precisa, concisa, que esté bien delimitada, etcétera, y que tengan claro, diríamos, el objeto al cual apunta, evidentemente eso hace que gran parte de la investigación ya la tengamos hecha, diríamos, ¿no? Y él distingue mucho lo que son propiamente los objetos, lo que es el objeto de conocimiento, diríamos, que es propio de la investigación, y después lo que son las problemáticas cotidianas, diríamos, de la gente, o los problemas de la vida práctica, diríamos, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Los problemas de conocimiento se formulan por medio de una pregunta, se forma una pregunta y se tiene que investigar para poder responder esa pregunta. Por ejemplo, bueno, siguiendo con los ejemplos, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? ¿O cómo impactó tal causa? No sé, ¿no? Es una pregunta concreta y para esa pregunta hay que investigar para poder responderla. En cambio, los problemas de la vida práctica son totalmente distintos, diríamos, son elementos que se solucionan implementando, tomando una serie de medidas, ¿no? Recurriendo a la acción, por ejemplo. Si una cosa concreta es investigar, por ejemplo, ponemos un ejemplo concreto, investigar, por ejemplo, por qué el cigarrillo produce adicción, por qué el tabaquismo produce adicción. Eso lo podría investigar o hacerse una investigación científica para determinar qué elementos producen adicción, etcétera. Y otra cosa concreta es cómo resolvemos el problema práctico de hacer que la gente deje de fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una decisión que hay que tomar, que hay que tener voluntad para tomarla, que hay que tener los medios para tomarlos, etcétera, ¿no? Con lo cual, una es una pregunta que se responde investigando y los problemas prácticos, diríamos, eh, requieren, diríamos, de la voluntad de los medios para llevarlos a cabo, etcétera. Evidentemente que lo que la ciencia va respondiendo a los problemas planteados, etcétera, siempre sirven para iluminar, diríamos, o para guiar las decisiones prácticas que se tomen en la vida cotidiana, ¿no? En el paso 3 se hace la delimitación de la investigación. En este paso, digamos, es lo que es, bueno, se van a fijar los objetivos específicos que van a tener nuestro trabajo o que va a tener el trabajo y hay que establecer un tema bien delimitado, digamos, ¿no? El tema sí, la elección del tema tiene que estar bien perfectamente delimitada, tiene que ser esquemática, diríamos, tenemos que recortar lo más posible el tema elegido para encorsetarlo, diríamos, para delimitarlo, ¿no? Encasillarlo de la mejor manera posible. Mientras que más delimitado esté el tema, más fácil va a ser la investigación y más posibilidades de éxito va a tener la investigación. Constantemente el autor hace referencia a que los temas amplios, digamos, ¿no? Los grandes temas de investigación, las grandes problemáticas del mundo actual, etcétera, son prácticamente insolubles, no se pueden investigar, pero sí se pueden investigar temas mucho más concretos, más específicos, más delimitados, ¿no? Y eso es lo que se hace en el paso 3. En el paso 4 es el marco teórico. El marco teórico también se lo llama muchas veces estado de la cuestión. El estado de la cuestión, o el marco teórico, implicaría que el investigador tiene que revisar absolutamente toda la bibliografía escrita sobre ese tema, recurrir a las investigaciones que han hecho otros colegas, recurrir a todos los trabajos que se han publicado sobre el tema, etcétera, como para saber qué es lo que se sabe sobre el tema, qué es lo que no se sabe, qué teorías hay respecto de esa problemática, de ese tema a investigar, eso evidentemente sirve para poder hacer a su vez un planteamiento del problema que sea más preciso, ¿no? Él dice que justamente este paso, el marco teórico o esta etapa, está vinculado con el paso 2, que es el planteamiento del problema, porque en la realidad estas dos cosas se van haciendo al mismo tiempo, diríamos, ¿no? Cuando el investigador va profundizando su conocimiento sobre una temática, leyendo los escritos de otros investigadores, leyendo lo publicado sobre ese tema, etcétera, evidentemente al ir sabiendo lo que ya se sabe sobre el tema y lo que no, eso ayuda a formular bien la pregunta, ¿no? El planteamiento del problema. Evidentemente, si no se hace no se hace bien este estado de la cuestión o este marco teórico, a uno le podría pasar
la desgracia de empezar a investigar algo que en realidad ya estaba investigado y ya se sabía, o cuya solución ya se había encontrado, diríamos, ¿no? Entonces, hacer un marco teórico exhaustivo, profundo, conociendo lo que ya se ha investigado sobre el tema, etcétera, lo que piensan otros autores, las teorías que se han formulado, nos ayuda a tener mucha más precisión y mucha más rigurosidad en la formulación del problema, ¿no? Después en el paso 6 es el diseño. Bueno, perdón, acá en el paso, a partir del paso 3 hay una bifurcación en la cual se separaba, diríamos, dos líneas, diríamos, en la de arriba se tenía en cuenta todos los hechos, lo que es lo empírico, y en la de abajo toda la conceptualización, diríamos, ¿no? La parte más teórica. Bueno, en el punto 6, que se llama el diseño, en el diseño se determina la forma en la cual el problema va a ser verificado. ¿Cómo vamos a verificar el problema? Eso se hace en el punto 6. Y los puntos 5 y 7, que se llaman obtención de indicadores y técnicas de recolección de datos. En realidad estos puntos son una continuación operativa, ¿no? Una continuación práctica, por así decirlo, del marco teórico. La obtención de indicadores es una continuación operativa del marco teórico, y las técnicas de recolección de datos una continuación operativa del diseño, ¿no? Y por medio de estos elementos, bueno, vamos a medir cuáles son las variables para definir teóricamente el tema y cómo vamos a hacer la implementación instrumental del diseño. Después lo vamos a ver mejor porque el autor ya después va a explicar mejor estos temas, ¿no? Después en el punto 8 son los instrumentos de recolección de datos. ¿Cuáles son los instrumentos concretos por los cuales vamos a obtener los datos? Bueno, pueden ser cuestionarios, entrevistas, estudio de observación, recopilación de fuentes en distintos repositorios, bueno, distintas cosas. Y la obtención de los datos en sí misma también forma parte de este punto, ¿no? El punto 9 ya son propiamente los datos, esos datos que hemos obtenido en bruto, la enorme cantidad de datos que obtiene un investigador en bruto, que obviamente todavía no están procesados esos datos, con lo cual el punto 10 es justamente el procesamiento de datos, ¿no? Cómo los vamos a clasificar, cómo los vamos a interpretar, cómo los vamos a entender, por así decirlo, todos los datos que hemos recolectado de la realidad. Ese es el punto 10, que es el procesamiento de datos. Después viene el punto 11, que es el análisis, todo el análisis de los datos, cómo se relacionan, bueno, todo la interpretación de los datos. Y el punto 12, que es la formulación de la síntesis o la formulación de las conclusiones, ¿no? A su vez, el punto 12, el autor decía que se relacionaba porque la formulación de una conclusión científica sirve a su vez para que sea el planteamiento de nuevos problemas, ¿no? Por último, el autor hace una referencia muy linda al sujeto investigador, al científico. Y él dice que en general todos los libros sobre metodología de las ciencias, etcétera, los libros en general hablan de los problemas que trae a la investigación científica el objeto de estudio, diríamos, ¿no? Todos los problemas derivados del objeto de estudio, y que en general no se suele hacer mucha referencia a los problemas que tiene el sujeto investigador, diríamos, ¿no? Y él nos hace una descripción muy linda, es breve, pero vale la pena leerlo, en la cual él hace referencia a algunos conceptos que ya había hablado en el capítulo 1, cuando nos decía que evidentemente el investigador es una persona que tiene que tener hábitos de trabajo y hábitos de estudio muy marcados, que es una persona que se va haciendo obviamente con la práctica, que más allá de las capacidades intelectuales que pueda tener, o incluso de las capacidades sobresalientes que pueda tener, evidentemente hay un fuerte condimento de sacrificio, de abnegación, de esfuerzo, digamos, y paciencia, digamos, ¿no? En el trabajo cotidiano que implica una investigación. Pero que a la vez esto también, recordando este concepto de la investigación como algo artesanal, a la vez también nos habla de que el investigador necesariamente tiene que tener también una profunda libertad, una gran imaginación para tratar de encontrar soluciones a los problemas que se van planteando constantemente, para lograr ver soluciones que quizás otras personas no vean, diríamos,
o encontrar formas novedosas para solucionar los inconvenientes que se plantean en la investigación, ¿no? Y dice él que junto con un profundo espíritu crítico, digamos, el investigador tiene que tener una gran imaginación, ¿no? Y que esta combinación entre estas dos cosas, entre estos dos elementos, es lo que permiten que el investigador muchas veces haga sus aportes personales a las investigaciones y que terminen siendo obviamente investigaciones exitosas, ¿no? Bueno, como les dije, este es un capítulo bastante arduo, bastante muy teórico y muy por ahí difícil de ir desgranando, de ir entendiéndolo muchas de estas cosas, porque en realidad en los capítulos siguientes va a ir explicando cada uno de estos pasos, así que cuando vayamos viendo en los futuros videos estos pasos se van a ir entendiendo mejor algunas de estas etapas que nos plantea en su esquema del proceso de investigación. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva.